Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en una nueva teleentrevista, como siempre conversando de diversos temas de interés para nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de la concientización de el síndrome de Down. Y para eso vamos a dialogar con Andrea Alamán, quien es directora ejecutiva de la Fundación DANAP, que lleva años trabajando en justamente lograr una mayor concientización, conocimiento por parte de las personas de este síndrome. Andrea, ¿cómo te va? Gracias por conversar con TVU. Bien, muy bien, Francisco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy bien aquí. Y también saludamos a Carola Rebolledo. Ella es coordinadora regional de la Fundación DANAP Bio Bio. Carola, bienvenida. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ambas y empezar a conocer un poquito más acerca del trabajo de su fundación. A ver, Andrea, ¿qué es la Fundación DANAP? La Fundación DAUNAP, primero que todo, es una comunidad organizada de familias. ¿Y por qué digo organizada? Porque finalmente identificamos la necesidad de acompañarnos desde nuestro testimonio, empoderarnos sobre la condición, ¿cierto?, esta característica, trisomía 21 de nuestros hijos, para ir juntos, ¿cierto? Como nuestro lema, juntos mejor, ir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y que respete sus derechos desde nuestro testimonio, desde nuestra naturalidad y orgullo por nuestros hijos. Eso es lo que nos une y bueno, en estos 4 años, ¿cierto? Hemos ido construyendo y diseñando distintos programas que han ido haciendo que esta misión tan potente, ¿cierto?, vaya consolidándose y vaya cumpliendo los objetivos trazados y las metas propuestas. Así que eso, somos hijos, abuelos, papás, mamás, cuidadoras significativos, padrinos, parejas, muy cierto, de alguna forma, como dijiste tú, concientizadas o más bien con la necesidad de conocer esta diferencia, ¿cierto?, que al principio es tan distante, que es el síndrome de Down, y que en realidad te das cuenta que finalmente es tu hijo, o tu hija, o tu sobrino, o tu prima. ¿Cómo podríamos definir, Andrea, el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es una característica genética, una condición genética que se da en el par 21, ¿cierto? Bueno, hay distintas, hay 3 principalmente, como se dice, diversidad ¿cierto?, en la trisomía 21, pero principalmente se da porque hay un cromosoma extra en el par 21. Y eso, ya sea hereditario o en la mayoría de los casos aleatorio, tu hijo nació o tu hija nació con ese cromosoma extra, y no es un cromosoma de menos, sino que es un cromosoma de más. Como dicen algunos por ahí, a lo mejor a nosotros nos falta algo, no a ellos, y finalmente hace que se generen algunas diferencias en el desarrollo natural, del niño, en las distintas etapas de crecimiento, ¿cierto?, de desarrollo cerebral. En palabras simples, en algunos casos las conexiones son un poco más lentas y por ende todo su desarrollo, ¿cierto?, evoluciona de manera distinta, lo que no significa, y ahí partimos, ¿cierto?, con los primeros miedos, que no vaya a aprender nada, al revés, es un niño que si tú le das los estímulos, el amor, la aceptación y las condiciones, no solamente en tu hogar, sino que en todo su entorno cercano y no tan cercano, y no le pones barreras, va a evolucionar, va a avanzar, va a desarrollarse, va a ser el mismo y con todas sus potencialidades. Por lo tanto, es genético, no es una enfermedad. Eso es importante irlo aclarando. Carola, ¿por qué es importante el mes de octubre? Sabemos que hay una campaña con el eslogan Transformemos la mirada.
Es la verdad que octubre es un mes muy importante para nosotros, para las familias que tenemos niños o familiares o jóvenes o adultos con síndrome de Down, porque lo que busca este mes es instalar la temática del síndrome de Down y generar conciencia y conocimiento de la población respecto de esta condición, como decía Landy. Porque, como hablábamos delante, la gente de repente no sabe lo que está explicando la Andrea, no tienen acceso a la información o simplemente porque no te toca a nadie cercano, tú no conoces del tema, no sabes de qué se trata. Y ese desconocimiento es lo que muchas veces hace que la gente se aleje, que se formen estos prejuicios, estos mitos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La comunidad de personas con síndrome de Down nos focalizamos durante todo este mes en hacer distintas campañas de difusión de qué se trata la condición, cómo son los niños, cuáles son los mitos que existen. La idea es informar a la población para que sepan y conozcan más de esta condición y así también se rompen y se derriben estos mitos. Tú sabes que la información es poder y la información finalmente es lo que hace que la gente vaya derribando las barreras, porque mucha gente no se acerca por desconocimiento, porque no sabe cómo aproximarse, porque no sabe de Carola, qué se trata. ¿y por qué se produce ese desconocimiento? Yo creo que la gente en general le tiene un poco de temor o como no le, como si algo no te afecta de cerca, como que no te interesa saber. Porque yo, por ejemplo, no tenía nadie en mi familia, no tenía ningún amigo, no conocía a nadie, ninguna persona con síndrome de Down. Entonces nunca me interesé por saber más del tema. Sin embargo, cuando me tocó, yo supe que mi hija tenía síndrome de Down cuando yo estaba embarazada, me empecé a interesar. Y lo otro es que la gente también, como de repente las cosas desconocidas, como lo que no sé mucho, como que le cuesta un poco aproximarse. Yo creo que es un poco de temor y desconocimiento, fundamentalmente eso. Pero ya después, como Ahora, cuando tú los conoces y sabes que no pasa nada y que no es una enfermedad y que es una condición y que solo son niños distintos, no sí. pasa nada. Ahora, Andrea, ¿cómo ha ido cambiando esa mirada? ¿Cómo se definía a un niño con síndrome de Down hace 20 años atrás y cómo se está definiendo ahora? Em, bueno, esperemos que con nuestra campaña que comentaba Caro y que tú le hacías la pregunta, transformemos la mirada, algo hayamos aportado y mes, ¿cierto? Y año a año que hacemos estas campañas se vaya transformando en el sentido de acercando la diversidad. Andrea, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque yo recuerdo que hace un par de décadas exactamente se decía que este niño era un niño enfermo, que para las familias prácticamente era algo indeseado, estaba la mirada discriminatoria, el desinterés de los diferentes estados, ya porque este es un tema internacional, evidentemente hay estados con mejor salud, con mayor investigación, mayor ciencia que otros, pero había una mirada distinta y ustedes están colaborando para ir cambiando esa mirada. ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio justamente de mirada? Mira, históricamente, como bien dices tú, o sea, hemos ido evolucionando en donde el síndrome de Down era considerada, ¿cierto?, una enfermedad, por lo tanto, el modelo médico, ¿cierto?, digamos, de luego se fue dando rehabilitación, ¿cierto?, y ahora la idea es ir evolucionando, o más bien nosotros soñamos que estemos en un modelo biopsicosocial. ¿Y esto qué significa? En simples palabras, que la mirada que dices tú, que antes era una enfermedad, esa manera de pensar de que te dicen, ¿cierto?, a la familia, a los papás, y normalmente le dicen al papá para que el papá le digan a la mamá, y en algunos casos incluso todavía, no sé, pasan 2, 3, 4 días y todavía los doctores o las enfermeras no le dicen a la familia porque todavía no están tan seguros a ese nivel, hoy día todavía sucede eso. Y cierto, los padres creen más o menos que el niño se va a morir, y en realidad era que tenía una característica que era el síndrome de Down y se dieron tanta vuelta. O sea, voy a ser a lo mejor un poco fuerte desde el punto de vista, ¿cierto?, de la forma que te dan la noticia, no de los adelantos médicos que han habido en torno, y los estudios que han habido en torno a, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, en este caso, síndrome de Down es una discapacidad intelectual, porque ahí obviamente el mundo médico ha aportado mucho, pero desde la mirada de la familia que nosotros somos, ¿cierto? En ese rol nos toca,
la familia ha estado, ¿cierto?, finalmente sometida a la forma en que te dan la información tan negativa que te dicen que tu hijo es mongólico, así, ¿cierto?, o que no va a caminar, y finalmente la mirada es, tal como tú preguntas, ¿cierto?, que no, que este niño tiene que quedarse ahí encerradito, bien cuidadito, porque está enfermo, ¿cierto? Estamos siendo, como dices tú, hace 20 años atrás, o a lo mejor 30, 40, dependiendo de la región, dependiendo del país, dependiendo de la ciudad, de un montón de cosas, en donde finalmente quien te da la noticia o cómo te la da, es el mundo que te va a rodear y que le va a rodear a ese niño. Entonces, por ejemplo, podemos estar, y por eso que ahí es tan importante nuestra misión, porque nosotros estamos ahí ahora incluso virtualmente en pandemia, y a lo mejor va a salir ese tema, porque en Aysén, en Calama, ¿cierto? A lo mejor una enfermera, un doctor no se lo dio bien la noticia y comienza un camino muy difícil para la familia porque cree que tiene un hijo enfermo, y llegamos nosotros, una familia monitora, ¿cierto? Tal como llegó la Caro, y luego, ¿cierto? Se creó la región de Biobío, comenzamos en región metropolitana porque coincidentemente yo soy de la Quinta, pero vivíamos acá, y le dimos la bienvenida. Y cambió la mirada y empezó a reconocer a ese niño que hay detrás de ese síndrome. ¿Sabes lo que pasa, Andrea? Que dicen algo muy importante. La gente, el común de la gente, la mayoría, se interesa por su metro cuadrado. Difícilmente va a ir a investigar por curiosidad qué pasa con esto, con los diferentes fenómenos del mundo, que son muchos. Así que el rol de ustedes acercarse a la gente, capacitar a quien quiera, tienen sus talleres, ya vamos a entrar en ese detalle, pero yo le quiero preguntar a Carola. Carola, tú representas acá a esta organización en el Biobío, llevan 2 años de funcionamiento. ¿Qué tanto te ha ayudado el ser parte de Down Up y cómo es la experiencia de un padre que quizás al no estar rodeado por pares que estén en la misma situación pueden llegar incluso a tener una depresión, a no querer ese hijo? Porque yo he escuchado testimonios antes de hacer esta entrevista y vaya que es difícil, porque independiente de que la apertura de mente es mayor a la de 30, 40 años, el que le digan a un papá que su hijo viene con síndrome de Down lo descoloca un poco. Y cómo superar ese proceso. Bueno, ese es como el corazón de nuestra fundación, y la verdad que es súper importante y depende mucho, como dice la Andrea, de cómo te den la noticia. La mayoría de los profesionales de la salud, cuando te abordan o en el embarazo o cuando tú tienes la guagua ya en los brazos, es como desde una mirada, desde lo siento, qué pena tener que darte esta noticia. Entonces tú inmediatamente tú absorbes eso, es como, esto es malo, lo que me están diciendo es algo malo, por lo tanto tú partes como con un duelo, que O le sea, el decimos primer nosotros. paso es el mensaje de cómo te lo comunican. Ya. Exactamente. Y nosotros estamos en el lado completamente opuesto. Nosotros le decimos, qué rico, bienvenido este niño, porque es tu hijo, no porque tenga una condición distinta, sino que es una súper buena noticia. Nosotros estamos contigo y te vamos a acompañar. Nosotros lo que hacemos es recibir a las familias antes del embarazo, o sea, antes que nazca o después que nazca, o ya algunos que han nacido y llevan un tiempo, y decirles, no estás solo, todo va a estar bien porque nosotros vamos a estar contigo y te vamos a acompañar, no porque seamos expertos en el tema ni expertos en salud, sino porque somos padres que ya vivimos un poco el camino que tú estás comenzando a vivir ahora. Y eso es lo que le agrega valor, y por eso te digo que es el corazón de lo que hacemos, porque cambia, como dices tú, muchísimo la mirada de cómo tú recibes un hijo, sin saber nada, sin sentirte solo, con desconocimiento absoluto de lo que se te viene, a decir que recibo este hijo, que está todo bien, porque hay una comunidad que está detrás mío, que me va a acompañar y que me va a mantener en el momento en que yo decaiga o que yo necesite información o que necesite algo, van a estar conmigo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, y por eso es que es tan importante lo que hacemos nosotros, no solo de acompañar, sino también de difundir, de informar lo que pasa con esto. Así que... Hay un vacío ahí de los gobiernos, del Ministerio de Salud quizás. ¿Por qué lo tienen que hacer ustedes, una organización? Bueno, Carola.
Ya, Pensé No, que era dale, Andrea la palabra. dale tú, Andrea, que tenés más experiencia a nivel nacional. Siempre una fundación surge porque hay un problema no atendido. Así Y es. efectivamente está en un espacio en donde no estaba abordado y desde ya sea el sector público o el privado, de ambos. Entonces ahí la salud efectivamente, independiente que le interese o no al médico de turno, hay que entender que el síndrome de Down es naturaleza, es biología. Existe toda la vida que existió, ¿cierto? Hay una cultura olmeca, que es mexicana, que era, ¿cierto?, que veneraba a un joven con síndrome de Down, que era el dios del amor. O sea, es algo que ha existido por siempre. Entonces, también es ignorancia de entender o intentar entender, ¿cierto?, que estas diferencias son poco comunes. Chile es el país que más nacen niños con síndrome de Down de Latinoamérica. Por lo tanto, ahí efectivamente, como dices tú, hay una falta, y nosotros en ese sentido no tenemos vergüenza porque para nosotros, ¿cierto? Es una necesidad y hemos ido a capacitar en el programa de apoyo y capacitación a los centros de salud, a CESPAM. Ahora no vamos a decir el nombre, pero vamos a capacitar también a un grupo de clínicas privadas que existen en distintos lados de Chile. Bueno, tienen 6.000 doctores, así que aunque lleguemos a un 1%, estamos felices de que esto se vaya multiplicando porque, como dice la Caro, Sí, nosotros no somos expertos en lo que es medicina, ¿cierto? Pero sí somos, como nos han dicho antes, yo decía, no somos expertos en síndrome de Down, en realidad somos expertos en nuestros hijos, y que tenga síndrome de Down, sí es finalmente una, un sello que es necesario transmitirlo desde ese rol, y lo han recibido muy bien los profesionales de salud, lo pasan bien en nuestras capacitaciones, así que bueno, si nos quieren escribir ahí también bienvenidos, nosotros estamos ya incluso con una enfermera y con una psicóloga, somos un trío, y bueno, queremos ir sumando más gente, ¿cierto? Para que vayamos capacitando y generando ahí una semillita que vaya multiplicándose. Así que es verdad, hay una falta, por eso estamos. Y seguramente, si alguna vez dejamos de existir, desde el punto de vista de la capacitación, ojalá, pero desde el punto de vista del acompañamiento, es súper importante generar tribu. Carola, ¿cuáles son las potencialidades de un niño con síndrome de Down? Infinitas, te lo digo así de rotunda, infinitas. Bueno, mi hija, afortunadamente, porque también hay que decir que hay un porcentaje importante de niños que nacen con síndrome de Down que tienen patologías de salud asociadas. La más común son las cardiopatías. Todas tienen súper buen pronóstico, se operan, se tratan, algunas se regeneran solas, pero afortunadamente cada vez están naciendo más niños así, sanos, completamente sanos. El caso de mi hija es ese, ella nació sin nada, no tenía ningún problema de salud asociado a su condición, por lo tanto las capacidades, la potencialidad de ella y de muchos niños es infinita, y finalmente la única diferencia, como siempre lo defino yo, es que cuando tú tienes un hijo que no tiene síndrome de Down, el niño crece y las cosas pasan, y tú no te das cuenta cómo el niño camina, cómo habla, son cosas naturales que se van dando solas. En el caso de nuestros hijos, lo que tenemos que poner nosotros es como intencionar un poquito más eso. Ayudarlos a que se sienten, ayudarlos a que coman, ayudarlos a que caminen. Pero si tú te centras en eso como familia, con la ayuda de centros de estimulación, que hay muchos que son gratuitos incluso y de muy buena calidad, acá en Concepción, sin ir más lejos, hay dos, eh, las potencialidades son infinitas, como cualquier niño, y tú eres ahí el llamado como papá, como familia, a estar detrás empujando eso e intencionándolo para que el niño logre su máxima potencialidad, igual que todos los hijos,
y lo más importante, que sean niños felices, que sean niños incluidos, que sean niños que vayan al colegio regular y que sean vistos como cualquier otro. Yo creo que eso es lo más importante, y por lo que todas las familias y por lo que la fundación, junto con otras fundaciones de Chile, también están dando la pelea en materia de educación, sobre todo, la inclusión. ¿Cómo fue tu experiencia personal cuando te comunicaron la noticia hasta ahora? Mira, yo nunca me voy a olvidar de cuando tenía 13 semanas, como 3 meses en esa ecografía, porque ahí es cuando se detectan las primeras luces de que algo viene mal. El médico va, se pone nervioso, porque él desde el primer momento, como yo ya tenía 37 años, me dijo, tú tienes alto riesgo de tener un niño con síndrome de Down, riesgo. O sea, ya te lo ponen en negativo, porque es una probabilidad. Claro. Es una probabilidad, no es un riesgo. Y yo le dije, ya, bueno, pero me decía, 1 en 700, no, como tanto. Y cuando me está haciendo la ecografía se empezó a quedar callado, se empezó a transformar su cara, va, vuelve, saca números, calcula, vuelve, y me abraza y me dice, chiquilla, lo siento, lamento tener que darte esta noticia, pero tu hija tiene una probabilidad de que venga con síndrome de Down. Y hay unos exámenes que y además me dice esto, y en otros países esto se aborta. Pucha, lo siento, no hay nada que hacer. ¿Cuál fue tu primera reacción? Nada, para mí el mundo se cayó, creo que fue lejos la peor experiencia que he vivido en mi vida, porque era mi primera hija, y estaba tan feliz los primeros 3 meses que ahí el mundo se me vino encima, creo que lloré días enteros, hasta que empecé a investigar, y empecé a investigar, y las fundaciones, y empecé a averiguar. Yo vivía en Santiago en ese tiempo, por eso llegué a DAUNAP, y ahí se me abrió el mundo completamente, y me dijeron, no pasa nada, es súper bueno, no significa que sea nada malo. Me hice el examen para confirmar, porque hay unos exámenes que tú te haces cuando estás embarazada para confirmar. Confirmé el diagnóstico, y junto con confirmarlo, me dijeron que era una niña, así que de ahí para adelante un embarazo completamente normal, sin problemas, preparándome, así que fue súper lindo. Algunas mamás prefieren no saber, hay distintas, y otras, yo por lo menos siempre preferí haber sabido antes y haberme preparado para haberla recibido como la recibimos, con tanta alegría, como con todo preparado para su llegada, así que fue súper lindo, esa fue mi experiencia. Ahora, independiente que vamos sabiendo más de este síndrome con el correr de los años, Andrea, esa reacción de irse abajo anímicamente, no culpamos a los papás, ¿cierto? Es normal, quizás porque evidentemente no tienen ese acompañamiento que le da el sistema de salud. ¿Tú ves que esa reacción es entendible? Que no hay nada malo, alguien podría decir, chuta, no quiere tener a su hijo, lo rechaza, pero pasa que eso que me contaba Carola lo he escuchado de otras mamitas, que después van cambiando la mirada y son unas mamás chochas felices, tremendo. Te pregunto eso, Andrea, y además, ¿qué le recomendaría justamente a una mamá que nos está mirando y que su hijo viene con síndrome de Down? Mira, primero que todo, como dice nuestro sello, mirar todo con naturalidad. Los sentimientos que uno recibe o que te vienen, ¿cierto? Son múltiples. O sea, las emociones, si existen 250 emociones o más identificadas por los expertos, se te vienen todas. Y eso es muy natural porque, como bien decíamos delante, en base también a tu pregunta, no conocemos, y cuando uno no conoce, biológicamente hablando, incluso desde el punto de vista del cerebro reptiliano, te hace reaccionar, ¿cierto? Como un gato, decir, ¿qué es esto? Porque a lo mejor nunca tuviste un compañero con síndrome de Down en el colegio, porque a lo mejor nunca tuviste en el pasaje a alguien que jugara, porque, Un familiar. como bien decías tú, a lo mejor antes se escondían de vergüenza, ¿cierto? O no le sacaban el potencial que decía la Caro. Por lo tanto, ese sentimiento de miedo, de vergüenza, de culpa, ¿qué hice yo? Porque además fue el papá o la mamá haber, ¿cierto?, generado ese cromosoma extra. Ese sentimiento de culpa hay que dejarlo al lado. Es natural, hay que habitarlo, como se dice, pero que no haga mucho ruido. ¿Por qué? Porque hay un ser vivo, hay una persona, una guaguita, que necesita el cariño, el amor, la contención, pero seguramente si lo vives solo va a ser un poco más complicado,
sí, ¿cierto? Te acercas a pares, obviamente va a ir pasando un proceso y a lo mejor, ojalá, que no tengas, ¿cierto? No caigas en depresión, pero primero que todo no sentirse como soy tan mal papá, o sea, hay muchas familias y testimonios de papá y mamás que dicen, yo al principio lo miraba y decía, esto no es mi hijo, o sea, hay, hay que ser súper transparente con uno mismo porque así vives el proceso, ¿cierto?, de aceptación de manera más, Andrea, más natural. ¿qué es lo que hacen en la fundación? ¿Se reúnen físicamente? Bueno, estamos en pandemia, me imagino que eso ha coartado esa opción. Chatean, conversan, tienen grupos, redes sociales, ¿cómo lo hacen? Y en periodos normales, sin pandemia, ¿se reúnen también periódicamente, conversan? ¿Cómo lo hacen en terreno, Andrea? Bueno, nosotros dentro de nuestros distintos programas de bienvenida, que es el que contaba Caro con familias monitoras, y que hoy lo estamos haciendo en todo Chile, incluso nos ha tocado en algunos países o distintos Chile, digamos, pero nos concentramos nuestra energía en Chile, por supuesto, hay mucha necesidad. Antes, ¿qué es lo que hacíamos? La familia monitora iba a visitar a la familia nueva, Ya. ya sea prenatal, que es solo un 40% que se entera en Chile prenatal, que eso es muy distinto a otros países obviamente más desarrollados, y un 60% postnatal. Entonces, hoy, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos con la misma coordinadora, ¿cierto?, del programa Bienvenida. En cada región hay familias monitoras, y lo que se hace un match, ¿cómo se dice? ¿Cierto? El chat por región. Estimados, tenemos una nueva visita. ¿Quién puede ir? Es prenatal, ojalá que sí se enteró en el parto, vaya alguien, ¿cierto?, a recibirlos o acompañarlos que haya tenido una misma experiencia. Entonces, en pandemia lo que ha sucedido es que han aumentado un 300% las visitas, porque antes solo donde teníamos filiales, que en Biobío, ¿cierto?, Ñuble, Araucanía, Santiago o región metropolitana, podíamos hacer. Hoy no hay límites. Así que nada, y nos juntamos, sí, nos encanta compartir, que es el programa Vida en Comunidad, también aprendiendo en la escuela para familias, talleres, súper desde la jerga, desde temas que nos interesan a los papás, con profesionales que se adaptan a nuestras necesidades para poder aprender de manera no tan complicada ni tecnicismos extraños que nos hacen, ¿cierto?, rechazarnos más. Entonces, siempre estamos juntándonos y hoy en virtualmente siempre nos juntamos y tenemos una comunidad de familias de 230, ¿cierto?, familias que están en una comunidad virtual, que finalmente, ¿cierto?, se traduce en un chat, pero que hay una gestionadora, ¿cierto?, y que vamos apoyando a familias que se van, estas familias nuevas que le dimos la bienvenida se incorporan. Y bueno, y por supuesto que juntarnos hacemos Family Fest, picnic en las regiones, y Caro te puede contar también que se hace en región, porque bueno, desde acá hace algunas cosas, lleva un poco más de tiempo, entonces somos más, y la idea es ir avanzando hacia regiones, y siempre todos bienvenidos. Al final te voy a preguntar cómo los buscan. Carola, si esto se trata de derribar mitos, hay una pregunta que se repite. ¿Cómo puedo yo saber antes de si mi hijo puede venir con síndrome de Down? Es imposible aquello. Nadie se pregunta al conocerse con su pareja, oye, tú eres 21, cromosoma tal. Es como raro. Hay que vivir la relación de pareja y esperar lo que Dios o el destino nos depare simplemente y aceptar la vida como es y en este caso tener una visión distinta. Absolutamente, absolutamente, porque es tu hijo, ante todo. Y, Sí. y el hijo, sea como sea, tenga la condición que tenga, la personalidad que tenga, es tu hijo, ante todo. Y un hijo uno lo ama porque solo es tu hijo. Entonces, como dices tú, es muy raro. Ahora, hay un mito que como que ha ido cambiando un poco ahora, que es que a mayor edad de las mujeres, más probabilidades de tener un hijo con síndrome de Down, de las mujeres. Sin embargo, nosotros no, la práctica, o sea, la experiencia nos ha demostrado que tenemos muchas mamás en nuestra comunidad de 29, 30 años, incluso menos, que también tienen niños con síndrome de Down. Entonces, como que también antes era como una característica de la mujer mayor, probabilidad, y hoy en día también se da en edades extremas. Así que ¿Por qué hay en Chile un... se da más que otros países? ¿Eso es un misterio, Carola? No, lo que pasa es que en otros países ya no existen niños con síndrome de Down porque en otros países existe el aborto.
Entonces, Mira tú qué interesante sí, pues, respuesta. es así de crudo en otros países. De hecho, ¿Te como te parece digo, que te parece que esa no es la solución? absolutamente, no, Ya. no. De hecho, por eso te digo que cuando el doctor me dice en otros, qué lata, qué pena, en otros países esto se aborta, pero aquí no podemos hacer nada. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es lo que está queriéndote decir? ¿Que tu hijo no merece nacer? ¿Eso es lo que te está insinuando? Es como, ¿me entiendes? Y es compatible con la vida, además, encima, así que... Absolutamente, porque hay algunos síndromes o algunas que son incompatibles con la vida. Pero claro, cuando tú estás en etapa de gestación, hay un periodo, creo que es entre la 11 y la 13 semana, o la 12 y la 14, en que a ti te miden 2 parámetros o 3 parámetros, que son la translucencia nucal de tu hijo, la ausencia del hueso nasal y la longitud de los huesos largos. Cuando esos 3 parámetros están alterados, algo te hace sospechar que puede tener algún síndrome. ¿Cuál es la expectativa de vida de una persona con síndrome de Down? Bueno, antes era muy corta, 30, 40. Hoy en día, Andy, no sé, corrígeme si me equivoco. 65 años. Sobre los 65 años. Entonces... Gran parte de una vida. Tenemos que ir terminando, ya se nos está Hay acabando. casos de 90 años, sí, incluso. Oye, espectacular. Así que no hay límites, como dice Caro. No hay límite. Hay que pensar que justamente es un niño, es una persona, un ciudadano como todos los demás, y que puede vivir muchos años. Andrea Alamán, ¿cómo la gente interesada en ser parte de Ahí está la Mati. Oye, qué tremendo. ¿Cómo se llama, Carola? Matilde, saluda. ¿Cómo Hola, te llamas? Matilde. Matilde. ¿Cuántos años tienes, Matilde? ¿Tienes 3? Fresca, te estás quitando la edad. ¿Cuántos Qué linda tienes? Matilde. 3, muy bien. Qué linda Matilde que nos Linda. quiso saludar. Andrea, ¿cómo la gente los puede buscar mientras seguimos viendo ahí a Matilde? Bueno, en redes sociales, Fundación DAUNAP, estamos en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Hemos hecho varias tertulias interesantes y por supuesto que una página web. Y por supuesto que de todas maneras el que quiere, primero que todo, que le demos la bienvenida, que nos escriba a bienvenida@daunap.cl, sino también en la página web puedes escribir ahí, ¿cierto?, en un mini cuestionario. Y bueno, pueden ser parte como familia monitora si tienen un hijo mayor de 1 año, nosotros hacemos una postulación, y también inscribirse con Caro, la gente del Biobío, del sur, ¿cierto? Que le escriban a Caro y, bueno, ella dará su mail, pero siempre en bienvenida@daunap.cl o fundación@daunap.cl nos pueden encontrar, y nosotros, donde quieran participar, bienvenidos, pero bueno, obviamente tenemos voluntariado, tenemos distintas, ser parte del equipo. Disculpa, Andrea, se autofinancian, esto es un esfuerzo de los papitos, no tienen mayor ayuda privada. Sí, no, o sea, nosotros partimos, ¿cierto?, con nuestro esfuerzo y fuimos postulando proyectos públicos y nos fue yendo bien, porque lo que hacíamos era desde la innovación social, desde el orgullo por nuestros hijos, y bueno, siempre convencidos de que ahora vamos a entrar con empresas relacionadas con el mundo de los bebés, y que vamos a hacer una campaña, así que esperemos que tengamos buena aceptación, porque ahora incluimos apoyo psicológico con psicólogas, así que tenemos mucho todavía que aportar, que aprender. No, aplaudo la gestión que hacen. 30 segundos, Carolina, no sé si quiere agregar un dato de red social, o con lo que dijo Andrea ya basta y eso es lo principal. Sí, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí hay un equipo que está siempre respondiendo y derivando de la región que sea ni de la comuna que sea, que la gente que quiere saber más, que quiera saber información, que nos siga, porque ahí va a ver todos nuestros niños en su máximo potencial. Ok, va a poder conocer la casos familia también más cercanos. Gracias, Carola. Gracias a ti, Francisco. Gracias, Andrea. Gracias, Francisco. Saludos a todas las familias. Chao, Francisco, dile. Chao, Moto, un besito. Chao, Andy. Dile un besito a la Andy. Saludos por allá. Chao, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ambas. Gracias se a ustedes por el espacio, se pasaron. Chao.